Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Viridiana Buendía Licona, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada. El día de hoy voy a hablarles acerca de estados catabólicos como parte de mi evidencia de aprendizaje. Para empezar, vamos a hablar de qué es un estado catabólico. El estado catabólico se da como resultado del organismo hacia un trauma o un estrés físico que lo ocasiona, y lo que va a suceder aquí es que va a haber una fase de degradación de proteínas. Esto con la finalidad de obtener energía, y esto va a afectar también al sistema musculoesquelético del organismo, en este caso del paciente, lo cual también obviamente va a afectar a su estado nutricio. Dentro de los detonantes del estado catabólico tenemos varios, como por ejemplo el traumatismo, también tenemos la sepsis, quemaduras y el estado de cáncer o pacientes oncológicos con diversos tratamientos, como lo son la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia o el trasplante. Obviamente, la nutrición entra en juego para garantizar el apoyo y el control del paciente dentro de los estados catabólicos. Vamos a empezar a hablar de estos detonantes del estado catabólico y las características que tiene que tener la nutrición o la alimentación para que ocurra una mejora en la situación del paciente. Para empezar, vamos a hablar del traumatismo. El traumatismo es la acción de herir el cuerpo por un mecanismo externo de manera abrupta, y dependiendo obviamente de la gravedad de este traumatismo o de politraumatismos, va a ser la nutrición que se aplique. Hay ocasiones en que los traumatismos son tan graves que el paciente no puede tener una nutrición por vía oral, por lo tanto se recurre a la enteral o la parenteral. Dentro de la nutrición enteral, que es muy utilizada en pacientes críticos que han tenido traumatismo, encontramos que se debe de iniciar dentro de las primeras 24 a 48 horas, cuando se determina que en los siguientes 5 días el paciente no va a poder ser alimentado por vía oral. Dentro de la nutrición enteral, dentro de los estados catabólicos y en específico el traumatismo, es importante porque va a proveer de ciertas características o de menos riesgos, como por ejemplo una mejor utilización de los nutrientes, que también va a prevenir la atrofia de la mucosa intestinal, preservar la flora intestinal, reducir la respuesta al estrés y obviamente mantener el sistema inmunológico del paciente. La opción de la nutrición parenteral también es válida para ciertos pacientes, pero también tenemos que tomar en cuenta ciertos riesgos, como por ejemplo que hay un mayor costo, que hay una infección, que puede haber una infección por catéter, que puede presentarse la colestasis hepática, que puede haber una atrofia tal cual de la mucosa intestinal, y que puede ocurrir el síndrome de sobrealimentación e incluso la hiperglicemia. Algo que me pareció muy importante a destacar es la nutrición oral en traumatismo. Dentro de esta nutrición oral, cuando es preciso, tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes tienen un hipermetabolismo. Esto quiere decir que requieren más energía para llevar o más bien para sobrellevar el estado catabólico. En este caso se tiene que calcular por medio de la ecuación de Harris-Benedict el gasto energético del paciente, y vamos a sumarle el factor de estrés de 1.2 a 1.4. Esto va a depender obviamente de cada paciente. También es válido de manera general el estimar una cantidad calórica fija, que es de entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esa es una manera más simple de calcular el gasto energético que puede llegar a tener un paciente con traumatismo. Después de eso, tenemos que administrar los nutrientes de forma progresiva, no abrupta. Y tenemos que tomar en cuenta que, como decimos, ellos van a requerir de una mayor porción de nutrientes y de una mayor
porción de energía. En este caso, dentro de todo el conteo de las calorías, del 50 al 60% debe de ser de carbohidratos. Aquí vemos un aumento leve dentro del porcentaje. Después, dentro del aporte de lípidos, estos se tienen que restringir de 20 a máximo 30%, y en el caso de las calorías debemos de aumentarlas hasta el 20%, porque justamente en estos momentos necesita este paciente las proteínas nitrogenadas para frenar de alguna manera la pérdida proteica, con la intención de que se incremente la síntesis de proteínas esenciales y también para que se proteja contra la agresión que se ha sufrido y que se dé una mejor reparación del tejido que se ha dañado. Vamos a hablar también de sepsis dentro de estos estados catabólicos. La sepsis son infecciones graves que pueden ser sospechadas, documentadas clínicas o también microbiológicamente comprobadas, y corresponden a uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando un paciente llega con sepsis, tenemos que saber que nuevamente son hipermetabólicos, que este tipo de pacientes por lo tanto van a requerir de un mayor gasto de energía, y también vamos a empezar a aumentar dependiendo de si tienen fiebre y cuántos grados aumentan. En este caso nos dice la bibliografía que se considera que por cada grado de temperatura corporal se da un incremento en el gasto energético del 10 al 15%. Esto lo tenemos que ir sumando, y obviamente cada paciente va a ser muy específico su tratamiento. Algo importante es que estos pacientes con sepsis van a requerir de un 40 a un 50% más de energía. También algo importante es que el principal sustrato calórico va a ser de carbohidratos, por lo tanto los carbohidratos tienen que aumentarse del 50 hasta un 70% dependiendo del paciente, y obviamente las condiciones específicas del paciente y cómo está evolucionando en cuanto a esta infección. En cuanto a los lípidos, estos no se deben de exceder de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. En el caso de las proteínas, dentro del tratamiento para sepsis ocurre algo muy característico, y es que la bibliografía nos recomienda que siempre utilicemos 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Si nosotros queremos incrementar esto, lo que podemos hacer, lo que puede suceder si se incrementa hasta en un 2.2%, por ejemplo, es que se aumente la degradación de proteína neta. Así que es importante mantenernos, a pesar de que queramos aumentar la proteína porque sentimos que es lo que más se ocupa dentro de las necesidades nutricionales de este paciente, mantener la proteína en 1.5 gramos por kilogramo de peso al día como parte de la nutrición para favorecer su recuperación. Otro de los estados catabólicos son las quemaduras. En el caso de las quemaduras, bueno, pues son lesiones producidas por agentes térmicos, ya sea frío o calor, y va a ser en cualquier parte del cuerpo de diversas intensidades. En este caso me llamó mucho la atención dentro de la bibliografía en Martin del 2012 una aproximación del cálculo requerido en pacientes quemados. Por ejemplo, si un paciente tiene del 15 al 30% de su superficie quemada, vamos a utilizar la fórmula Harris-Benedict para conseguir cuántas calorías requiere al día, pero lo vamos a multiplicar por 1.4, y a estos pacientes del 15 al 30% de su superficie quemada vamos a darles 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. En el caso de las personas con una superficie quemada del 31 al 49%, aquí vamos a aumentar en la fórmula Harris-Benedict el 1.5, hasta el 1.8 para sacar el requerimiento calórico, y las proteínas van a ser de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. Y ya si este paciente
tiene más del 50% de la superficie con quemaduras, entonces lo que tenemos que hacer es a la fórmula Harris-Benedict le tenemos que multiplicar del 1.8 al 2.1 para saber cuáles los gastos energéticos requeridos, y vamos a aumentar la proteína de 2 a 2.3 gramos por kilogramo de peso al día. Esto va a favorecer obviamente que hay una mayor recuperación en la superficie del cuerpo de la persona. En el caso del cáncer o de pacientes oncológicos con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o trasplante, tenemos que tomar en cuenta, para empezar, que el cáncer es una enfermedad que se produce por la proliferación continua de células dañinas que logran dañar o destruir, invadir a otros tejidos. Para que el paciente con cáncer no tenga desnutrición, tenemos primero que evaluar al paciente con la valoración global subjetiva. Esta fue diseñada en 1987, pero sigue teniendo vigencia dentro de la clínica. Este tipo de valoración global subjetiva nos va a ayudar a determinar si este paciente padece o es propenso a padecer desnutrición. Cuando un paciente con oncológico o con cáncer padece de desnutrición, es más probable que haya mortalidad, también es más probable que no reaccione de manera positiva o de la mejor manera a los tratamientos, y por lo tanto pues se va a deteriorar su estado anímico y físico, y también va a tener ciertas complicaciones. Por lo tanto es importante saber que este paciente llegue a tener una desnutrición para tratarla a la mayor brevedad posible. También es importante mencionar que en los pacientes oncológicos hay ciertos medicamentos o hay ciertas sustancias que van a desproveerlos de ciertos nutrientes, como por ejemplo es el caso del uso del 5-fluoruracilo, que se asocia con la vitamina B1, y bueno, pues obviamente se va a tener que suplementar, y así tenemos que cuidar cada uno de los tratamientos y los procesos que se siguen para determinar qué agentes pueden estar ocasionando un déficit y obviamente prevenirlo suplementando. Por ejemplo, en el caso del cisplatino, aquí se va a dar una excreción urinaria más grande y por lo tanto se puede perder magnesio. Entonces ese tipo de cosas las tendríamos que evaluar como parte de la nutrición del paciente. Algo que me pareció muy interesante dentro de la nutrición oncológica como estado catabólico, y que puede ser de mucha ayuda, es el reconocer los síntomas y dar recomendaciones en base a ellos. Los síntomas que se asocian a la enfermedad y también a los tratamientos que el paciente está tomando para revertir o para tener mejoras en su cáncer. En este caso, por ejemplo, tenemos síntomas como la anorexia, la alteración del gusto y el olfato, las náuseas y el vómito, la disfagia o la incapacidad de tragar, la diarrea y el estreñimiento. Esta tabla es un resumen de lo expuesto por García Luna y diferentes autores del 2012. Y, por ejemplo, cuando existe anorexia, lo que tenemos que hacer para que el paciente no decaiga su estado nutricional es aumentar la densidad calórica cuando sea posible comer. También que se le agreguen muchos condimentos al gusto del paciente que le despierten el apetito. También individualizar los sabores, que se le haga rico al paciente. Fraccionar las comidas o hacer varias tomas al día para que no sea demasiado cargado para el paciente. Y obviamente procurar un mayor consumo cuando haya apetito por parte del paciente. En el caso, por ejemplo, de cuando un paciente tiene diarrea, bueno, pues vamos a omitir las grasas, vamos a omitir los irritantes, también el azúcar, vamos a mantener hidratado al paciente en todo momento y también vamos a fraccionar las tomas para que no tenga alteraciones gastrointestinales. También vamos a crear texturas pastosas en la comida que ayuden precisamente a la diarrea.
y vamos a triturar los sólidos y a espesar los líquidos para generar este tipo de texturas pastosas. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos ayudar a los pacientes con diversos tratamientos dentro de un estado catabólico debido al cáncer. Y bueno, como parte de la conclusión, pues podemos decir que los estados catabólicos son producto del estrés del organismo ante un trauma que es provocado tal vez por traumatismos, por sepsis o infecciones fuertes, así como quemaduras o también incluso cáncer. Y los estados catabólicos se van a caracterizar porque tienen los pacientes hipermetabolismo, lo cual demanda mayor cantidad de nutrientes, para los que debemos determinar un gasto energético mayor del que regularmente dictaminaríamos para evitar la transnominación de los aminoácidos de cadena ramificada y que el sistema musculoesquelético del paciente sea afectado además de su nutrición. Siempre debemos recordar que el tratamiento se debe adecuar al paciente y tomando en cuenta la gravedad de su estado. Si es posible, una alimentación vía oral, darla, y si no, pues irse a los enteral o parenteral como parte del soporte nutricional. También es importante, si se da la nutrición oral, mantener alerta de cuáles son las interacciones farmacológicas que se pueden determinar para suplementar, así como también cuáles son los síntomas asociados a la enfermedad o a los fármacos que pueden estar provocando malestar en el paciente, lo cual también tiene que ver con un estado nutricio deficiente, y nosotros pues darle consejos de cómo pueden ser sus comidas para evitar esto. Y pues en general debemos de evaluar el estado nutricional del paciente para detectar si hay desnutrición, si tenemos que empezar a suplementar o dar un tratamiento adecuado como futuros nutriólogos. Me despido agradeciendo muchísimo su atención.